social y económico de tu barrio, tu zona, tu provincia, tu país. De esta forma, conformaremos una red de ciudadanos que velan por los intereses de la patria. Hoy hablaremos cómo se conformaron los bloques políticos, económicos y comerciales. Este sistema económico actual nuestro comenzó hace 2000 años. Un griego llamado Ptolomeo, que vivió y trabajó en Egipto, heredero del sistema platónico y aristotélico, y no del socratista, fue astrónomo, astrólogo, geógrafo y matemático. La idea de Ptolomeo era estudiar el movimiento de los planetas y construir un modelo geocéntrico para predecir posiciones de acontecimientos futuros y pasados. Su teoría creía que la Tierra estaba inmóvil y era el centro del universo. Las estrellas, planetas, el Sol, la Luna giraban alrededor del planeta Tierra. Esta teoría estuvo determinando realidades sociales, políticos, religiosas y económicas, más científicas, desde el siglo III hasta el siglo XVI, llevando los gobiernos, los destinos de la humanidad. La Iglesia Católica de Roma, autodefiniéndose como la continuadora de este sistema, porque la Iglesia Católica de Roma era el representante de los destinos universales en la Tierra, y entendiendo que el planeta era el centro del universo, la Iglesia de Roma tenía la potestad de gobierno en todo el planeta. En 1543, Nicolás Copérnico, que era matemático, astrónomo, físico, jurista, gobernador militar, diplomático, clérigo católico romano y economista, presenta su teoría del modelo heliocéntrico, en donde la Tierra se mueve alrededor de un Sol estacionario temporal y que el Sol está en el centro del sistema solar. Hay época donde la Iglesia Católica de Roma comienza a perder poder, desequilibrándose la institución, y a finales del 1500 al 1640, Galileo, astrónomo, filósofo, ingeniero matemático, considerado el padre de la física moderna, apoya totalmente las teorías de Copérnico, determina, acompañado de un telescopio, que el planeta y los astros, las estrellas, son más de muchas estrellas, de muchos astros, y que tenemos un universo expandible, entendiendo que el planeta Tierra no es el centro del universo. Donde Galileo, por esta teoría y esta aseveración, respaldo hacia Copérnico, termina perseguido y luego encarcelado por el sistema del momento, por el sistema económico y el sistema ideológico, para que a mediados del 1600, a comienzos y a mediados, Johannes Kepler, con su teoría sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol, totalmente termina perseguido, y la Iglesia Católica de Roma pierde poder centralizador y tiene que compartir el poder. Después de estas teorías, entendiendo que el planeta Tierra no era el centro del universo, y la Iglesia de Roma siendo el centro del gobierno de los destinos de los pueblos del mundo, pierde poder centralizador, terminando en una reforma protestante gestada en el siglo XVI, comienza ramificándose por Europa nórdica, Alemania, Inglaterra, Suiza, con Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, Lutero. Eran teólogos, eran abogados y eran astrónomos, por estar en contra de los abusivos impuestos papales, y también por estar en contra de un sistema, de un banco centralizador. De esa manera, llegando también hacia América Latina, Asia y África, la rama protestante
de la Iglesia de Roma. En Europa se gestan guerras religiosas. La Iglesia de Roma tiene que compartir el poder con los laicos militares. Nace la ideología de la institución del concepto moderno izquierda-derecha. Y también bregan y nacen y se conforman acompañado de sus acciones de poder. Los laicos militares a la izquierda del Papa y los sacerdotes a la derecha del Papa, entendiendo ser testigos de la historia del momento. Ambos grupos con sus brazos armados, los templarios y los cruzados. Los templarios, brazo armado militar, laico, definiéndose como los guardianes del Santo Grial, y los cruzados, guerreros confiscadores, siendo el brazo armado militar de la institución papal. Desde 1500 comienza una plena descentralización del poder económico, político y militar, donde se determina el sistema de perfeccionar nuevos sistemas de contralorías por medio de los estados, acompañados de sus sistemas de facciones de poder por intereses soberanos, en base a líneas diseñadas, trazados por el sistema cuentapropista, donde el capital y las cuentas y las propiedades conforman este sistema ideológicamente, se delimita geografía para países, constituyendo bloques de hemisferios con sus constituciones y el control de las latitudes, donde las fronteras son líneas políticas que se basa en una historia donde este sistema de estados y facciones continúa hasta el año 2000, sí, hasta nuestra época, refrendándose bajo resultados científicos, en base a una razón dominante por intereses económicos, históricos y generacionales. Después de la Revolución Francesa, donde al sistema de tributo mundial ingresa el latifundista, el comerciante latifundista, fundando su propio Estado con normas y leyes propios. No es más la Iglesia o los militares, ahora también son los comerciantes con sus facciones de poder. También participa el empresariado feudal. Europa pasa de guerras religiosas a guerras civiles, sosteniendo siempre el sistema piramidal del siglo III, del sistema piramidal cuentapropista. Llegando al 1900, a comienzos y a mediados, tenemos la Primera y Segunda Guerra Mundial. Se reestructura como producto de esta guerra, de estas dos guerras, se reestructura el sistema económico, político y militar del momento, conformando nuevas estructuras, delimitando territorio, latitudes y hemisferios, pero no más por países, sino en bloques continentales geoestratégicos. Para que el bloque sea homogéneo, la idea es generar dineros del exterior, conformando un arancel externo, coordinando políticas macroeconómicas para ser socios iguales, potencialmente comerciales, determinando políticas estratégicas para beneficio del bloque con su estructura militar, política y financiera, direccionado por países con sus estados y ciudadanos o direccionados por las facciones empresariales. Mediante foros de propaganda se establecen, y para que un país sea parte de un bloque necesita contar con una estructura de parlamento, con una estructura de consejo, un tribunal de justicia, un tribunal de cuentas, un banco central de inversiones, un comité de defensoría del pueblo, para que de tal manera, cuando estén conformados en bloques, los países tengan y se basen en base a leyes internacionales para la protección de reestructuraciones de sus futuras deudas con sus futuros socios y no sometidos a un sistema internacional de leyes donde tiene el predominio
los holdings, las facciones empresariales capitalistas. Y con esta estructura terminamos en dos polos, en dos vértices padres. El G7, o grupo de los 7 países más industrializados del planeta Tierra, y el G77, o el grupo de los 77 países no industrializados del planeta, donde a los países no industrializados tienen políticas totalmente extractivas, no políticas de manufactura, y cuando no hay política de manufactura no hay políticas de conocimiento, de praxis, de ciencia. Y dentro de esta realidad empresarial, digitada por facciones del capitalismo en su gran mayoría, los estados, para conformar economías para sus inversiones sociales, cuentan con bloques económicos. Tenemos la Unión Europea, tenemos la cuenca asiática del Pacífico, conocido como los 5 tigres asiáticos, donde determinan políticas como Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur, políticas Japón. Tenemos el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, son 19 países. Tenemos el Mercosur, también tenemos la Asociación de Países del Sudeste Asiático. Tenemos el TELECAN de Estados Unidos, México y Canadá. Tenemos la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la Comunidad de Estados Independientes, tenemos la Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional, tenemos el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, tenemos el BRIC, Brasil, Rusia, India, China, potencias económicas emergentes, tenemos la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como una organización internacional de carácter militar, que está determinado por los países imperialistas para determinar políticas, y tenemos la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. De esta manera vemos cómo se conforman los bloques, cómo se organizan para reestructurar políticas y para sostener las economías en el tiempo. Haz periodismo desde tu casa, coméntanos la realidad social, político de tu zona, tu país. De esta forma, bregaremos por los intereses de la patria. Thank you.